Ya está grabando. Bueno, entonces les voy a presentar una breve semblanza de ambas. Adriana Cosío Bayúgar es médico veterinario zootecnista por la UNAM, tiene una maestría en manejo de fauna silvestre y un doctorado en conservación por el Instituto de Ecología. Ha sido profesora del Departamento de Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde también ha impartido la asignatura de bioética. Actualmente se desempeña como titular en la Jefatura de Unidad Departamental de Participación Ciudadana en la Protección y Bienestar Animal de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, en donde también preside el Comité de Bioética de la misma agencia. Por su parte, Beatriz Banda Cantón también es médico veterinario zootecnista, tiene especialidad y maestría en patología comparada y doctorado en bioética por la UNAM. Trabaja como profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde imparte las asignaturas de patología y bioética. Es tutora y profesora del posgrado en bioética en la misma universidad. Tanto Adriana como Beatriz son miembros del Comité de Bienestar Animal del Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del cual han sido coordinadoras. Pues muchísimas gracias a las dos por este seminario y tienen la palabra. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es culpa de Betty. Y no sé, empezamos ya a compartir pantalla para ir rápida. Ok. Entonces, ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, voy a comenzar. Esta plática se divide básicamente como en dos partes. Esta parte donde hay una breve introducción y voy a hablar yo un poco de a qué se refiere esto de sintiencia, y Betty va a hablar más como de la parte bioética, ¿no? Entonces, casi siempre cuando hablo yo de este tema o cuando hablamos de por qué es que nos importan los animales y por qué es que a Betty se le ocurrió y por qué es que ustedes dijeron, ok, que de este tema, ¿no? Entonces, vemos cada día más estas organizaciones de la sociedad civil, además de las personas de manera individual, pugnando, ¿no? Rescatando animales, protegiéndolos, pugnando por derechos, empujando para que se cambie la legislación. Vemos una actividad a veces efervescente en redes sociales. Es un tema además como que genera muchas emociones y hay encontronazos. Vemos que a nivel académico, además de toda la investigación que se genera y que sale todos los días en el tema de cognición, de sintiencia y de capacidades de los animales, también en la currícula de las distintas, en algunas facultades, como en medicina veterinaria, pero también ya en biología, en ciencias, se incluyen temas como bienestar animal y como bioética. Vemos también que la legislación se está modificando. Justo el Senado acaba de aprobar ahora una legislación para prohibir el uso de animales en experimentación para cosméticos, para productos cosméticos. Y por otro lado, pues entonces también empezamos a ver en la administración pública órganos especializados en temas de animales, como pues, la Agencia de Atención Animal donde yo trabajo, pero vemos también que la Fiscalía tiene un área especializada en atender temas de maltrato animal y la Procuraduría Ambiental también, y los juzgados cívicos ahora tienen también que atender estos temas. Vemos que hay presupuesto especializado en las alcaldías también para esto, ¿no? Entonces, pues todo esto es un empuje que viene desde la sociedad y pues tiene que ver, ¿no? Con esta empatía que sentimos hacia los animales, pero también como un replanteamiento de qué es lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, nosotros somos producto de la evolución, igual que ellos, hemos convivido con ellos a través de cientos de miles de años y hemos tenido interacciones ecológicas, ¿no? Hemos sido presas, hemos sido depredadores, hemos sido parasitados, pero también a veces nos comportamos nosotros como parásitos en relación a ellos. Y vemos que además en algunos momentos se generan estas relaciones que podrían decirse que son mutualistas, donde hay beneficio-beneficio, y esto de alguna manera pues ha ido,
haciendo que usemos a los animales y esto ha influido en la forma en la que se desarrollan los grupos humanos. Sin embargo, este beneficio ahora ha caído mucho al lado de un abuso hacia los animales, ¿no? Donde nosotros ya no nos portamos tanto como compañeros de ellos, por decirlo de alguna manera, o como colaboradores, sino más bien entramos en una situación en la que los estamos viendo en algunas situaciones como materia prima para la producción animal y pierden totalmente su calidad de seres sintientes. Y por otro lado tenemos miles de usos, ¿no? Donde hemos pasado del uso al abuso. Los animales son vulnerables frente a nuestra especie y hay quien considera que esto es una especie de traición hacia ellos. Entonces, como les decía yo, son vulnerables ante nuestra especie y existen estudios que hay como este rasgo actual de que principalmente también frente a adultos masculinos, ¿no? Son como este rasgo de maltratador y vemos que no hay como mucha diferencia de lo que ocurre junto a otros grupos vulnerables. Hay a quien le puede como sonar un poco chocante esto, que se esté comparando con niños o con adultos mayores o con personas del sexo femenino, pero, o con cualquier otro grupo vulnerable, pero lo que se ha visto es que incluso hay una correlación. Quien maltrata, quien discrimina a estos grupos vulnerables, incluye dentro de su grupo de discriminados también a seres de otras especies. Entonces, conforme ha ido avanzando la ciencia y conforme se han ido replanteando como todos estos cuestionamientos, pues también la legislación se ha ido modificando en el sentido, en relación específico a los animales no humanos, en el que se analiza y se regulan las acciones de nuestra especie hacia los otros animales cuando se están afectando principalmente los intereses primarios o básicos de ellos. Y voy a poner como ejemplo lo que pasa con la Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 13, fracción B1 o inciso B1, dice que esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben de recibir un trato digno. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Y estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. Entonces, este párrafo solito, si lo tomamos así como muy al pie de la letra en lo que dice, nos lleva a replantear prácticamente todo lo que estamos haciendo y toda la forma en la que nos estamos relacionando con los animales, por lo menos dentro de la Ciudad de México. Este párrafo ha sido retomado en otras legislaciones locales también y en otros países empiezan a reconocerse también ya los animales como seres sintientes a nivel internacional. Entonces, ¿pero a qué se refiere esto de sintiente? Y tenemos justo como esta cuestión que nos sucede con frecuencia cuando traducimos un término del inglés al español. En inglés le llaman sentient y es diferente de sensibility. Y al español, pues ya se está fijando la palabra como sintiente, aunque hay quien ha propuesto que se usara otro término como sentiente. Pero bueno, está incluso en la legislación ya plasmado como sintiente, y la definición de Donald Bloom, que es un etólogo y también es un profesor muy reconocido en Cambridge y que además trabaja las áreas de bienestar animal y de bioética también, lo define como la capacidad en algún grado de darse cuenta de lo que ocurre en el entorno en relación a sí mismo, de presentar sensaciones de dolor, placer, sufrimiento y otros estados afectivos positivos y negativos, y de recordar acciones propias y sus consecuencias, de evaluar riesgos y de tener cierto grado de conciencia. Entonces, está tan reconocido que tenemos como literatura científica especializada, revistas completas dedicadas a estar publicando investigaciones en ciencia animal. Y voy a ir yo como desglosando como esta definición para poner evidencia científica de por qué se está diciendo esto, ¿no? Entonces, primero tenemos esta capacidad en algún grado, ¿no? Ya decía Darwin que las diferencias entre especies son más bien de grado y no de tipo.
que en general los organismos o las distintas especies tenemos pues, como muchas similitudes y de acuerdo al hábitat en donde vivimos, pues hemos como desarrollado más ciertas capacidades que otras. Y justamente no solo la parte anatómica, sino el comportamiento y los procesos psicológicos tienen un origen común, tanto evolutivo como fijado genéticamente y que se va modificando a través del desarrollo de cada organismo. Vemos este ejemplo que es como muy clásico, donde se pone como estas semejanzas en el desarrollo embrionario de distintas especies y como muy al inicio del desarrollo embrionario, pues todos los animales vertebrados por lo menos nos parecemos y cómo empieza a haber después, incluso con los peces, ¿no? Y cómo después empieza a haber estos cambios a través del desarrollo del embrión. Y hay esta frase que dice que la ontogenia es la recapitulación de la filogenia, ¿no? O sea, que a través del desarrollo embrionario vamos como retomando todas estas etapas evolutivas. Es como una frase que se acotó y que es interesante cuando lo vemos a nivel de desarrollo embrionario. Y pues vemos, ¿no? Que existen esas estructuras análogas en donde, homólogas, en donde hay un punto de origen común en el embrión y básicamente están las mismas estructuras, solo que se usan diferente. Y pongo un ejemplo anatómico porque lo vemos fácilmente y nos cuesta menos trabajo de entender que cuando hablamos de comportamiento y de procesos psicológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este organismo se da cuenta de lo que ocurre en su entorno? ¿Y cómo es que puede responder? Pues porque tiene procesos cognitivos, ¿no? O sea, procesos cognitivos estudiados como sensación, percepción, memoria, aprendizaje, expectativas, capacidad de entender conceptos como color, tamaño y forma, y de comunicárselos entre ellos, habilidades sociales, como tener un lenguaje, no tiene que ser un lenguaje verbal como el de nosotros, pero sí hay lenguaje no solo corporal, sino vocal a través de modulación de distintas vocalizaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, la cooperación, y hay quien dice que la moralidad también es un rasgo emergente a través de la evolución en nuestra especie, pero también en otras especies. Y bueno, cosas ya como más aisladas como la zoofarmacognosia, que la vamos a ver más adelante. Y todos estos procesos pues, han evolucionado justo para que el animal tenga un comportamiento flexible, adaptativo dentro del entorno. Y no esto que todavía escuchamos por ahí, que se dice que es que los animales solo funcionan por instinto. Esto no es cierto, no está más que comprobado. Y entonces vemos que la cognición entonces empieza a estudiar cómo perciben y usan el tiempo, si detectan o no la causalidad de las cosas, cuáles son lo que antes se llamaba instinto, que ahora se conocen como patrones innatos de reacción y cómo es que se modifican. Cuáles son las bases innatas del aprendizaje, competencia numérica, uso de símbolos, comunicación, solución de problemas, etcétera. La lista es bien larga, ¿no? Pero pues, ¿por qué nos interesa, no? O sea, ¿por qué nos interesa conocer todo esto en los animales? Bueno, a quienes trabajamos muy de cerca con los animales, que además todos, nos guste o no, convivimos con ellos, ¿no? En la calle, en la ciudad, incluso donde ya hay cada vez menos, pero nos toca convivir con ellos. Y entonces estos procesos cognitivos nos dan información sobre las emociones de los animales, nos permiten conocer la perspectiva subjetiva de ese individuo al que se está estudiando en relación a situaciones particulares, permiten mejorar nuestras relaciones con ellos y permiten también mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de cada individuo. Entonces, estos procesos cognitivos están muy relacionados de manera bidireccional con las emociones. Y les pongo aquí como un ejemplo de unos potros que lo que vieron aquí afuera era una horrible bicicleta que los asustó y salieron corriendo. Sin embargo, ahorita vamos a hablar más adelante de qué pasa, son el resultado de esta evaluación subjetiva, ¿no? Estos sujetos pensaron que esa cosa que estaba afuera, que se cayó por el viento, era una amenaza, ¿no? Y lo que sí sabemos es que son reacciones transitorias a corto plazo, las emociones,
y permiten controlar el comportamiento y también permiten modular las relaciones sociales. Y hay una respuesta de la fisiología y una respuesta cerebral. Cuando se acumulan las emociones, si hay frecuentemente miedo o si hay frecuentemente sorpresa, entonces se pueden presentar lo que conocemos como estados afectivos de más larga duración y esto puede afectar a los animales. Entonces, esta respuesta al estímulo queda presente aun cuando el estímulo ya no está. Y les pongo aquí este ejemplo de esta potranca que está, diríamos, con miedo, tratando de huir del manejador. Es la primera vez que la están manejando y la vemos 5 minutos después, literalmente, en donde esa emoción de miedo se transforma porque finalmente ve que no hay una amenaza y porque la respuesta de él no es de depredador o de algo amenazante, por decirlo de otra manera, y comienza a cambiar totalmente su comportamiento y a explorar. Entonces, si no pudiéramos, todos los organismos, incluidos los animales no humanos, modificar estas emociones y aprender a través de ellas, pues entonces no podríamos sobrevivir tampoco. Pero pues lo que se sabe es que tienen esta evolución, además de que se asientan en estructuras homólogas en las distintas especies animales, están también presentes en distintos grupos taxonómicos. Su función es de adaptación en supervivencia. Necesitamos tener miedo, necesitamos enojarnos y necesitamos sentirnos alegres. Y regulan nuestros encuentros sociales o los encuentros sociales de los animales. Perdón, siempre me incluyo en la lista de animales porque yo sí me veo como de ese grupo, ¿no? Causan, están causadas por estímulos que generan una emoción y la emoción generalmente deriva en un comportamiento y ese comportamiento es lo que nos da información a nosotros y se modifica con el aprendizaje, ¿no? Y hay una respuesta evocada a través de la memoria. Vemos también que en la base anatómica, pues tenemos este sistema límbico en los vertebrados, y en la parte del diencéfalo es donde se asientan estos aspectos afectivos, por ejemplo, del dolor, la percepción consciente y la localización del dolor dentro del organismo y el procesamiento parcial del pensamiento abstracto. Y también se asientan el origen, ay, perdón, siempre me hace lo mismo esta malvada, y expresión de emociones y estados afectivos, se reconocen a otros y se desarrollan estas funciones afectivas entre grupos, sirve para la memoria y para el aprendizaje, la representación espacial. Y esto lo tenemos todas las especies, ¿no? De animales, por lo menos. Y en las amígdalas, pues se presenta precisamente la expresión de miedo o la ira, igual en los distintos animales, y pues ayuda a identificar peligro, a preparar a la autodefensa, perdón, e involucra también la memoria emocional. Ahora, inicialmente, pues no contábamos con mucha tecnología para estudiar las emociones y básicamente se interpretaban a través del comportamiento y de estudios de fisiología, como de qué neurotransmisores o de qué hormonas estaban liberando. Sin embargo, ahora que se empezaron a poder entrenar animales y meterlos de manera consciente a aparatos de resonancia magnética, pues entonces han podido hacer muchos más estudios comparativos entre lo que sucede en los cerebros de los seres humanos y lo que sucede, en este caso específico, en los cerebros de los perros domésticos. Y estos son los primeros estudios donde sí se puede evaluar animales conscientes dentro de un aparato de estos, cosa que no se había logrado hacer aparte del humano. Y entonces vemos también que hay, por ejemplo, en este estudio particular se presentaban estímulos auditivos vocales que tuvieran valencia emocional, pero también no vocales, no sé, tormentas, aullidos, chillidos, gritos, y se comparó para humanos y para perros, y lo que se vio es que había esta analogía funcional dentro del cerebro, y lo que concluyen los autores es que probablemente hubiera un origen evolutivo mucho más antiguo a que se separaran los primates de los cánidos en la construcción o en el desarrollo de esta función y de la estructura. Entonces, están ahí las referencias para quien le interese. Por otro lado, vemos que pues, también en esto, hablando de emociones, pues presentan estados afectivos negativos inicialmente
el interés de la investigación se enfocó mucho en estos estados afectivos negativos. Entonces vemos, por ejemplo, que en este, que es una trucha, los puntitos amarillos son los receptores al dolor, los nocioceptores. Y si tiene lógica porque es justo donde están los órganos de los sentidos y esta parte que tiene que proteger el organismo mucho más, pero también sabemos que ahí es donde, por ejemplo, entran los anzuelos y donde los lesionamos, en los lugares donde tienen más receptores del dolor. Entonces, si vamos pensando en qué es lo que hacemos, vamos entendiendo que generamos mucho más dolor. Hay otras formas fáciles de entenderlo, como en la vaca, que se ve que está claudicando, pero yo lo veo porque he vivido con vacas, ¿no? A lo mejor es como esta cuestión de estar tan aislados de los animales que no nos hace muchas veces darnos cuenta o entenderlos o interpretar qué es lo que pasa. Entonces no está apoyando esta mano, obviamente está en un lugar lleno de estiércol y presenta dolor y la actitud con esa cabeza baja, agacha, indiferencia, pues es de dolor, ¿no? Está concentrada en su organismo porque está lesionada. También se ha visto que incluso en el caso de invertebrados, pues presentan evidencia de que son capaces de sentir dolor y de reaccionar y responder ante tal. Pero poco a poco se están haciendo muchos más estudios afectivos, estudios sobre los estados afectivos positivos, ¿no? Entonces este es un estudio de una rata a la que rascaban para que se viera cómo sentía placer, ¿no? Y entonces esta carita es de la rata cuando le están rascando, esto es una rata control a la que no le están haciendo nada, está neutral, y a ella se le ponen las orejitas rojas, se le pegan los bigotitos a la cara y van registrando esta Sí, bueno, eso, pues yo me imagino que hay respuesta cómo conseguir con conductual. un médico de allá de Y por Mérida, otro que no es lado, una receta muy sencilla de conseguir. si definimos Incluso dolor, les pues diría es que justamente consigan esta de experiencia medio miligramo a un sensitiva miligramo y o para que es más emocional que fácil. es desagradable y que Yo te está doy la asociada receta, al ni daño en el consultorio, si puedes organismo, mandar a alguien, pero no que sé si eso provoca te sirve. respuestas aversivas tanto vegetativas como conscientes. Entonces, No, vemos al claro, oso que se pues se está requiere tocando el receta, sí. cachete, ¿no? O la parte, lo que sería el cachete, y cuando vemos tiene un absceso en este lugar. ¿Cómo identificamos los veterinarios el lugar donde le duele a un animal? Pues si tenemos un caballo con cólico, generalmente lo que está haciendo es voltearse a ver al lugar del dolor, ¿no? Entonces, eso no tenemos como la menor duda de que existe, pero lo que se han ido haciendo son estos estudios para identificar las expresiones faciales, por ejemplo, en este caso de ratones con dolor, justamente para tratar de regular la forma y de dar elementos a los investigadores para que limiten el grado de la experimentación, por ejemplo. También se hacen en neurones, entonces tenemos donde expresión facial donde no hay dolor, donde el dolor es moderado y cómo se van como alargando la forma de los ojitos, como la nariz se va como arrugando, como los cachetes van como inflando y la posición de las orejas cambia. Y los bigotes. Y pasa lo mismo en los hurones. Entonces también en función de esto que decía Darwin, ¿no? Que la expresión de las emociones muchas veces es similar. Y lo podemos ver en caballos, en vacas, existen ya todos estos estudios en borregos. Ok, entonces, ¿qué evidencias tenemos de esto? Bueno, hay semejanzas morfofuncionales que los vertebrados no humanos sienten dolor. Tenemos los mismos mediadores químicos del dolor e incluso invertebrados los presentan. Hay cambios bioquímicos y fisiológicos similares. Hay respuesta favorable a los analgésicos y hay cambios posturales de comportamiento y de actitudes cuando se presenta dolor. Pero, ¿qué sucede con los no vertebrados, ¿no? Con los invertebrados? Bueno, justamente a pesar de todas estas diferencias anatómicas y fisiológicas, con los vertebrados sabemos que los pulpos y las langostas, por ejemplo, y muchas otras especies son capaces de sentir placer y dolor. En Suiza, por ejemplo, y otros países europeos, las langostas no pueden ser matadas en agua hirviendo. Y esta es una legislación ya específica, precisamente por el grado de dolor que se les causa. Y vemos, ¿no? Que se han reconocido y que hay estudios donde incluso los humanos somos capaces de alguna manera de interpretar, y esto tiene que ver con el proceso de coevolución precisamente, cómo es que los animales tienen miedo y temor, o cuando tienen ansiedad, o cuando están tristes, o cuando están frustrados, o cuando hay depresión o desesperanza.
Y esto ha sido durante mucho tiempo tabú en la investigación, el adjudicar estos adjetivos o interpretar de esta manera la forma en la que los animales están expresando sus comportamientos y no describirlos objetivamente como la cerda está echada, jadeando y presenta una respiración tal y una frecuencia cardíaca tal y está en decúbito lateral, ¿no? En lugar de decir, o sea, si yo tengo que hacer un experimento y estoy evaluando bienestar, uno de los evaluadores es estos estados afectivos y estos animales podrían estar presentando frustración y desesperanza y no ansiedad en las gallinas, habría que ver, ¿no? Es difícil interpretarlo en las fotos, pero esto ya está como publicado y como hay una correlación muy alta entre las respuestas de grupos distintos de humanos ante las mismas expresiones corporales y actitudes de los animales. Entonces empieza a quitarse como este tabú de no decir que tienen estados afectivos y de no tratar de interpretarlos. Y por otro lado, también tenemos los positivos, donde podemos ver a animales o decir que se sienten seguros o que están tranquilos o que están cómodos o que están alegres o que tienen curiosidad de interés. Y las personas que vivimos o que viven con animales domésticos en las casas, con perros y gatos, por ejemplo, pues generalmente lo que expresan es esto en relación a sus animales, ¿no? Y precisamente es a través de la etología, del estudio científico del comportamiento animal, que es como podemos ver cómo es que ellos expresan sus estados mentales o afectivos y podemos encontrar esta evidencia de que tienen experiencias subjetivas, aunque no usen un lenguaje verbal como el nuestro, tienen lenguaje corporal y lenguaje vocal para expresarlo. Tenemos que aprender a leer ese lenguaje. Tienen expectativas también y las expectativas cuando son o no son cumplidas presentan cambios en el comportamiento y reacciones emocionales. Cuando no se cubren presentan enojo o intentos de escape. Y pongo estos dos ejemplos que fueron muy mediáticos, muy resonados. Hay incluso un video que se llama Blackfish donde se presenta este caso, donde son animales que están en confinamiento, están bajo cuidado del humano, son los dos, son animales, los dos casos son de animales silvestres, no son domésticos, y la reacción cuando hay una falla en el entrenamiento fue violenta en ambos casos, ¿no? Hay como un enojo muy fuerte y en este caso mata la orca a la entrenadora y aquí lesiona a una de las personas que se supone que es su tutor o propietario. Y en el caso del tutor lesionado, él dijo, fue mi error porque no cumplí las expectativas del tigre, porque él esperaba esto y yo no hice tal. Y en este caso los entrenadores justamente interpretan lo mismo. Ella no respondió a lo que la orca estaba esperando, está muy frustrada por el confinamiento, está enojada y tiene una reacción violenta, ¿no? Entonces, justamente mucha de la forma en la que nos relacionamos con nuestros animales, porque también vemos estas expresiones, tiene que ver con nuestra asertividad y velocidad en la respuesta, pero esto tiene que ver con nuestra capacidad de interpretar lo que ellos están pidiendo, cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Es un error nuestro. Entonces vemos también cómo es que pueden recordar sus acciones propias y sus consecuencias. Este caso de esta urraca, las aves, en el caso de los córvidos, han sido como uno de los ejemplos más importantes desde el punto de vista de cognición. Inicialmente eran como los más parecidos a nosotros, ¿no? Los estudios se hacían con primates, particularmente chimpancés y gorilas, sobre todo chimpancés. Pero lo que se ha descubierto en el caso de los córvidos es que sus capacidades cognitivas son importantes, son como muy similares, por decirlo de alguna manera, a los parámetros que ponemos nosotros. Y en este caso, esta es una urraca que almacena alimento durante las épocas de abundancia de alimento. Y en la época de escasez, pues va y busca estos guardaditos que tiene, ¿no? Entonces, para que pueda hacer eso, tiene que tomar una serie de decisiones que implican como una cognición importante, una capacidad cognitiva. Una es que tiene que decidir el mejor lugar para que no se le eche a perder el alimento. Tiene también un poco que evaluar cuánto alimento va a guardar, pero tiene él que planear y verse a futuro en dónde va a estar para recoger el alimento. Y cuando va a recogerlo, tiene que
ver su yo a pasado para saber en dónde lo guardó. Y no solo eso, sino que también lo que hacen es que cuando descubren que alguna otra urraca los está viendo, entonces hacen como que lo guardan, pero en realidad van y lo guardan en otro lugar. Y esto también tiene que ver con esta capacidad de interpretar lo que el otro está pensando, ¿no? Lo engañan para que no suceda lo que ellos consideran que va a ser un robo del alimento. Entonces, esto también implica que tienen memoria episódica. Vemos animales que usan herramientas, lo cual significa que tiene que haber una planeación consciente. Sabemos que los chimpancés las usan, pero también vemos cuervos como que lo que hace es arrancar una ramita, doblarla, la escoge, la corta, la dobla, diseña un arpón y lo introduce en agujeros para arponear gusanos. Y esto lo transmite, le enseña a los otros. Hay una transmisión cultural. O las nutrias que tienen su piedrita especial una vez que la encuentran para cortar, romper ostras. Les voy a poner un video rápido de unas cabras. Este video lo sacó la doctora Ansisto. Le voy a bajar el volumen. Y no dura mucho, pero es importante que vean justo el comportamiento, ¿no? Son unos cubos de enriquecimiento ambiental los que tienen ahí para que ellas puedan trepar, igual que la llanta, pero los pueden desplazar y este es un error o un resultado no calculado de quienes estaban haciendo el enriquecimiento. Y claro, y se volvió un comportamiento recurrente, empezaban a encontrar las cabras afuera, los bloques movidos y pues, se molestaban mucho y decían, ¿quién movió los bloques? Pues ellas, ¿no? Entonces, planean, deciden y regresan a veces a su corral, ¿no? Entonces voy a quitarla. Vemos que hay también toda esta capacidad de comunicación intraespecie, era lo que decía un poco, no tiene que ser una comunicación verbal. En el caso de los córvidos, por ejemplo, en este experimento, lo que hacen ellos es usar esta máscara y la persona que trae la máscara atrapa a un cuervo y lo somete y luego lo libera, no le causa mayor daño, pero entonces ese cuervo va y le cuenta a todos que el señor de la máscara atrapa cuervos. Y entonces, por transmisión de información, los otros cuervos cada vez que ven al señor de la máscara lo atacan. Si no lleva la máscara, no lo atacan y no reaccionan, pero el de la máscara es una señal de alarma. Y toda la comunidad de cuervos en ese lugar sabe que el señor de la máscara es peligroso. En el caso de los perritos de la pradera hay estudios bien interesantes porque lo que hicieron fue medir los rangos de frecuencia de las vocalizaciones. Y lo que encontraron es que los rangos están asociados a descriptores. Entonces, pueden avisar, por ejemplo, ahí va un coyote que va caminando de paso, o ahí va un coyote que viene cazando. Y son frecuencias diferentes. Ahí va un humano vestido de tal color. Ahí viene el humano con una pala. Esta información que se van transmitiendo les ayuda a toda la colonia a saber si se van a esconder porque viene el coyote de cacería o si viene el señor de azul y lo van a ignorar o si el coyote va de paso. Pero entonces hay transmisión de información de esta manera. Y no solo dentro de la misma especie, también hay esta transmisión de información con otras especies. Y nosotros lo vivimos todos los días. Quienes tenemos perros, gatos o hemos vivido con caballos o lo que sea, pues la vivimos todos los días, ¿no? Pero vemos que no es una excepción dentro de la naturaleza, que hay eventos donde los coyotes y los tejones se juntan para cazar en vida libre, perritos de la pradera, ¿no? Y entonces colaboran, pero se tienen que comunicar. Hay delfines de distintas especies que también se juntan para cazar, pero tienen que comunicarse para hacer esto. Y se ha visto que en el caso de los cánidos, la cognición social, particularmente de los lobos, es muy similar a la del humano y a la de los seres humanos y que no está tan influenciada por la domesticación. Lo que sí hace la domesticación, esta es una comparación de un lobo socializado y de un perro doméstico, y es como es que el perro de alguna manera está todo el tiempo pidiendo el apoyo del humano para que le solucione los problemas
Y el lobo está convirtiéndose como de alguna manera en el líder, en el que está diciendo cómo van a solucionar el problema o busca una manera de solucionarlo sin depender del ser humano. Y esto tiene que ver justo con que el proceso de domesticación provoca una neotenia, ¿no? Provoca esta conservación de caracteres como infantilizados. Eh, y por otro lado, hay evidencia a nivel genético, no específicamente en perros es conductual, pero con otras especies que hemos domesticado donde tenemos nosotros como especie o grupos humanos, cambios genéticos que son simultáneos de cuando se presentan los mismos cambios, cambios genéticos en la especie domesticada. En el caso de los perros, lo que sí vemos es que, por ejemplo, los seres humanos no tenemos simetría en la expresión de las emociones en nuestros rostros, sino que las expresamos mucho más como del lado derecho. O sea, se modifica más nuestro lado derecho cuando expresamos emociones, y los perros, por milésimas de segundo, ven primero, dirigen la mirada hacia el lado izquierdo, o sea, nos ven nuestro lado derecho, y luego ya ponen como un poco más de atención a todo el contexto y a lo que estamos diciendo y a la señalización, pero nos leen primero las emociones. Y no solo eso, tenemos como esta liberación de oxitocina, tanto por parte de ellos como de nosotros, cuando tenemos una buena relación, cuando estamos jugando, cuando nos estamos apapachando. Y sucede también con otros animales domésticos. Entonces, los perros son unos excelentes manipuladores, pueden mandarnos señales con expresiones faciales que nosotros somos capaces de interpretar. Y pongo aquí una foto de Roberta, y esto es anecdótico. Roberta era una mula con la que yo vivía en el rancho, y de alguna manera yo medio la eduqué y la entrené. Esto tiene eones. Y este sombrero que tiene ella me pidió que se lo pusiera, porque me lo quitó a mí, y se lo fui poniendo y se lo dejó. Entonces tenemos como, es solo anecdótico, pero es justamente como estos grados de comunicación. Vemos que los perros pueden identificar un montón de palabras, no solamente las de siéntate y échate, y pueden también identificar objetos mediante palabras, y entender como este significado. Y parece que el proceso lo van haciendo a través de la inferencia de palabras y objetos desconocidos. Es decir, si él conoce pelota y conoce dona, y yo le pongo estrella, pero no conoce la palabra, pero le digo estrella y tiene las tres opciones, va a elegir estrella generalmente, porque es el mismo proceso aparentemente por el que aprenden los niños humanos, los niños el lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos estos dos ejemplos de perros que aprendieron más de 500 palabras, ¿no? Rico y Chaser. También usan espejos, o sea, entienden cuál es el funcionamiento del reflejo. Hay un estudio en cerdos donde ve el reflejo para buscar alimento porque no puede verlo de otra manera, y se ha visto que esta comprensión del reflejo y el uso del reflejo como herramienta para protección o para búsqueda de recursos lo hacen los macacos japoneses, las marmosetas, los cerdos y las palomas. También pueden identificar cantidades, no hacen sumas algebraicas, pero sí pueden saber cuándo hay más, cuándo hay menos, y sí hay como una especie de justicia en cuando se premia con más o menos. Son capaces de utilizar elementos del medio ambiente, ¿no? Para curarse o para protegerse. Entonces, sabemos que los herbívoros en general en ciertas épocas del año comen plantas con compuestos secundarios, y esto era como que no había una evidencia de que fuera tan dirigido, pero lo que sí se ha visto en el caso de primates y de elefantas y de osos Kodiak y de aves es el uso dirigido y planeado de ciertos elementos, en el caso de las elefantas, de ciertas plantas cuando se va a acercar el parto, que consumen ellas, o que le dan las más grandes a consumir a las jóvenes que están a punto de parir, que les ayuda a inducir el parto, y son las mismas plantas que usan ciertos grupos de humanos en África con el mismo fin. Los osos Kodiak, que se hacen emplastes para sanar heridas, o las aves, ¿no? Que lo que hacen es agarrar hormigas y ponérselas en la cola, o en las zonas donde tienen parásitos, y las hormigas, a través del ácido fórmico que liberan cuando las apachurran las aves y se las ponen en la cola como un medicamento, matan a ciertos insectos. Y ya
para finalizar, prácticamente es esto del comportamiento moral, ¿no? Que lo definen Beckhoff y Peirce como el conjunto de comportamientos interrelacionados que promueven y regulan interacciones complejas dentro de los grupos sociales y que están vinculados a causar daño o beneficio y que hay normas implícitas dentro del grupo social. Entonces, lo que dicen ellos es que solamente algunas especies de animales que han estudiado, como los perros, los elefantes y los delfines, tienen estas normas. Consisten en prohibir actos que causen daño a otro, ya sea físico o psicológico, como intimidar o acosar o engañar. Y hay prescripción de ciertas conductas, ¿no? Entonces, los cánidos jugando nunca van a hacerse daño, y en el momento en el que se hacen daño, el juego se corta. Y esto es como parte de lo que dicen, es como hay reglas que se tienen que seguir, porque si no hay como castigos. Y estos castigos pueden ser castigo físico, ostracismo social o represalias a futuro. Y en primates se ven estrategias, ¿no? Muchas estrategias que tienen que ver con esto, primates no humanos. Este es un ejemplo de unos potros donde hay una ritualización, perdón, y lo que están haciendo es justamente esta mordida en el aire que no causa daño y que es un gesto de sumisión. Y vemos en caballos y en otros animales sociales que siempre los adultos van educando a los jóvenes precisamente para que respeten las reglas del grupo social. Entonces, por eso es importante cuando hay animales jóvenes que siempre haya adulto, y se ha visto en elefantes y se ha visto en animales de producción como rumiantes, y lo vemos con los perros de la casa también, ¿no? Entonces, lo que decía este señor William Hornaday es que es bastante posible que existan hombres y mujeres inteligentes que no conozcan aún el hecho de que los animales tienen códigos morales y que en general los respetan mejor que los hombres respetan a los suyos. Y la pregunta de la conciencia, ¿no? O sea, es cierto que los animales son conscientes. Entonces, la conciencia sabemos que nos da información sobre el estado interno, que es pues, como el grado máximo de subjetividad, por decirlo de alguna manera. Pero los médicos que trabajan con pacientes que han tenido algún tipo de daño, con pacientes humanos que han tenido como algún tipo de daño o lesión cerebral, por ejemplo, pues y que trabajan como la parte de evaluación neurológica, muchas veces lo que hacen es precisamente evaluar primero si hay sensibilidad o habilidad de experimentar sensaciones y percepciones. Entonces vemos que los animales, por lo menos hasta este grado, sí, ¿no? Pueden advertir cambios en el ambiente y ser sensibles a distintos estímulos. Otro nivel que se clasifica en la medicina en estos casos es si hay memoria de referencia, y es cuando se necesita acceder a una información, es justamente la memoria operante para responder ante ciertos estímulos, y la vemos que también existen los animales y que por eso aprenden. Vemos esta memoria episódica, ¿no? Sobre las vivencias pasadas, mi yo antes. Y esto, el ejemplo que les decía yo del córvido, de la Aphelocoma cerulensis, es pues, un ejemplo que representa una memoria episódica, y vemos que los casos de seres humanos que tienen daño cerebral tienen la conciencia al presente y son capaces de aprender algunas cosas, pero no tienen estas memorias del pasado personal y no conciben un futuro. Y en el caso de la Aphelocoma lo que vemos es una planeación a futuro y un recuerdo de dónde estaban ellos en el pasado. Y esto que se discute mucho sobre si el animal es consciente de sí mismo y de que es un individuo, ¿no? Entonces vemos esta prueba del espejo donde los niños muy chiquitos pues no reconocen, parece, a sí mismos en el espejo, y con más o menos alrededor de los 4 años de edad, 3, variación individual, empiezan a reconocer al del espejo, y cuando ven al del espejo, en lugar de tratar de tocar al del espejo, se tocan ellos mismos porque ya se reconocen ellos frente al espejo. Y entonces se ha visto que los chimpancés pasan esta prueba, que los elefantes y los delfines también. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este tipo de cosas que se han ido descubriendo en el caso de delfines, donde ellos tienen una vocalización a la que le han llamado vocalización firma o silbido firma, que es individual, es diferente, estos son como los audiogramas en cada delfín, y que es una forma de decir lo que nosotros consideraríamos nuestro nombre. Entonces ellos lo usan para decirse a sí mismos, pero también
los otros individuos del grupo, cuando quieren llamarlo a él específicamente, lo usan. Y entonces esto significa que los individuos se reconocen a sí mismos y además se autodenominan, les ayuda a localizarse entre ellos y dan una información sobre una identidad individual. Y esto es como un experimento que salió en delfines, pero si nosotros, por ejemplo, en el caso de las vacas, yo viví muchos años con vacas y ni siquiera tenían nombre, se les llamaba por el número de arete. Entonces, había vacas a las que las llamabas 21, tenían que venir a la ordeña y la vaca volteaba y contestaba. Y a veces venía con flojera y a veces venía rápido, dependiendo de lo que a ella le interesara, ¿no? Porque se les daba alimento, se les sobornaba a la hora de la ordeña. Entonces, sabemos que cuando tenemos muchos animales en casa, también ellos responden a sus números individuales. Entonces, la pregunta aquí sería si ellos pues, se identifican, ¿no? Como individuos. Y la cosa es cómo lo comprobamos, ¿no? Pues así. Entonces, en 2012 se junta un grupo de neurofisiólogos y de gente que estudia comportamiento y escriben esta declaración de la conciencia donde dice que la ausencia de un neocórtex no parece excluir a un organismo de experimentar estados afectivos. Hay evidencia convergente que indica que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Y por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan conciencia. Animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Este es un mini resumen traducido de lo que dice la declaración, pero en esta liga pueden encontrar mucha información y pueden ver los videos de prácticamente de todo el evento. Entonces, algunas cosas que ya para cerrar de consideraciones son Franz de Waal, que es un primatólogo muy importante, muy reconocido, sacó este libro, publicó este libro que dice que si somos lo suficientemente listos para saber qué tan listos son los animales. Y justo él hace como todas estas críticas, ¿no? O sea, nuestros estudios no pueden, y nuestras interpretaciones son siempre desde nuestra perspectiva del cerebro humano. No hay manera de que nos salgamos de ahí. Pero nuestros diseños experimentales están también basados para comparar a los animales con nosotros, ¿no? Como esta medida máxima de las cosas. Y critica mucho esto. Y la otra cosa es que son muy pocas las especies estudiadas. La especie que ahora se estudia muchísimo en cognición, además de los cefalópodos, unas son las sepias, los cefalópodos, pero la especie que más se está estudiando es el perro. Y si ustedes googlean, encuentran así en 2 minutos un montón de laboratorios especializados en cognición de perros. Esto es solo en Estados Unidos. Y otra cosa que se está usando ahora es lo que llaman ciencia ciudadana, donde en lugar de tener animales en situaciones experimentales, se solicita la colaboración de los ciudadanos, de las personas interesadas en participar, para responder cuestionarios o trabajar con, en este caso específico, con los perros para dar información que ayude a generar estos números importantes para tener evidencia estadística de las cosas. Hay información anecdótica, y esto lo dice Franz de Waal también, pero algunos ejemplos son los rituales ante la muerte, el altruismo, ¿no? La reciprocidad. Entonces, rituales ante la muerte se han visto incluso en aves, sabemos que los elefantes los tienen, y muchas especies de homínidos, hay evidencia, ¿no? De los entierros y todo esto, arqueológica. Vemos que hay animales altruistas que arriesgan su vida para ayudar a otros. Vemos reciprocidad, este es el caso de una niña que le empezó a dar de comer a los cuervos y los cuervos empezaron a traerle regalos que ella empezó a acomodar, entonces esto es una característica de reciprocidad. Hay solicitud de ayuda, vemos todo el tiempo videos en la red de animales que están atorados y que se dejan ayudar por el humano, que incluso le piden ayuda a las personas, y vemos que crean implementos para jugar, ¿no? Este es un cuervito que tenía esta tapita y se echaba como deslizador por el techo y regresaba. Entonces, todo esto no lo podemos hacer en un laboratorio, pero lo que dice Franz de Waal precisamente es que esta información anecdótica pues es muy valiosa.
Y esta sería como todo por mi parte. Gracias, voy a dejar de compartir. Betty, ¿qué hago? ¿Dejo de compartir pantalla o te paso la presentación? Si quieres, deja de compartir para que yo pase rápido, porque como nada más tengo 5 minutos, me voy a apurar. ¿Sí? Gracias. Entonces, yo ya puedo compartir, ¿verdad? Ay. Ya. Ya pueden ver, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Betty, se ve muy bien. Entonces, tengo 5 minutos, voy rápido. Después de todas las cosas interesantes y las evidencias que Adriana nos ha explicado tan claramente, también quiero presentar la portada de 2 revistas que ya tienen sus años, ya casi 10 más años, en donde pues muchos grupos de investigación han trabajado sufrimiento en peces, por ejemplo, ¿no? Y miedo, distinguen el miedo del dolor y del estrés, ¿no? Y obviamente también les adjudican sintiencia. Y entonces revistas que se dedican a producir peces en estanque para consumo humano también recapacitan si tenemos que ampliar nuestro círculo de consideración moral hacia estos animales, ¿no? Entonces, entre las consideraciones, todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que los animales no son objetos, sino que son sujetos. Entonces, esto ha traído repercusiones bioéticas en donde nos estamos preocupando por su bienestar, repercusiones jurídicas en donde ha cambiado su estatus legal, su estatus jurídico, y donde las legislaciones se han modificado para protegerlos y para castigar, en los códigos penales se sanciona el maltrato o la privación de la vida de estos sujetos. Entonces tenemos el deber de no dañar y respetar a todos aquellos que puedan sufrir o ser dañados, pero además la responsabilidad de procurar y promover su bienestar. O sea, no solamente serían obligaciones en negativo de no causar daño, sino también esta invitación a ayudar y a promover el bienestar. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a los otros animales, incurrimos en una acción inmoral que se denomina especismo. Este término fue acuñado por un británico, Richard Ryder, y después retomado por Peter Singer en Liberación Animal, y dice que esta manera de excluir o discriminar negativamente a un animal solo porque no tiene genoma de humano, pues es similar a estas expresiones de racismo, de sexismo, de homofobia. El especismo es una forma más de discriminación que no tiene un sustento científico y menos moral, ¿no? Entonces, es eliminar la consideración de los animales ignorando sus necesidades, cosa que hacemos todos los días, ¿no? Esto tiene que ver con esta concepción egoísta, por ejemplo, del yo, cuando yo siento que estoy el centro y lo único que importa. A veces hay quienes amplían su círculo de consideración moral y en este yo meten a yo y los míos, mi familia, los mexicanos, los que tienen mi misma religión, mis colegas, pero la ética nos invita a ampliar este círculo en donde podemos meter también a todos los humanos, pero nada más, que somos los dignos de consideración ética, y a esta actitud se le llama antropocentrismo. Pero la ética, la bioética nos hace invitación de incluir en nuestro círculo de consideración moral a todos los otros animales. Esta se conoce como ética zoocéntrica, que incluye animales humanos y no humanos, y aún más la ética biocéntrica, que incluye a todos los seres vivos, que es así como debemos considerarnos, nosotros los seres vivos. Y bueno, hemos hecho exclusiones en donde llega el oso y ve que están derribando los árboles donde él vivía, y todavía la señora dice, ¡ay, un oso! ¿De dónde saliste? Y el oso pues dice, yo siempre he estado aquí, y es lo que nos encontramos en esta expansión de nuestras ciudades y de nuestras zonas urbanas, en donde las noticias sale que un terrible cocodrilo fue encontrado en el drenaje. No, el cocodrilo diría, un gran grupo de humanos vino a sacarme de mi casa y a invadirla, ¿no? Entonces todo es cuestión de perspectivas, pero como Adriana ya mencionó, esta es la forma como nos hemos a veces relacionado, como nos relacionamos con la mayoría de los animales. En estas imágenes muy fuertes se incluyen animales domésticos que conviven con nosotros o que son usados como alimento, como sujetos de estudio o como diversión. Y animales silvestres no quedan a salvo, porque los hemos matado en su hábitat, invadido sus hábitats, extraído de sus hábitats para meterlos en estos zoológicos, en estas colecciones, o venderlos, ¿no?, a la gente que quiere tener este tipo de animales. Y rápidamente voy a hablar también que algunas propuestas bioéticas de filósofos contemporáneos. Una es la de Peter Singer, la propuesta de que
es condición suficiente que los organismos capaces de sentir dolor merecen consideración ética. Si siente dolor o placer, eso es condición suficiente para que sea considerado, no condición necesaria. Y Peter Singer también propone este principio de que los intereses de cualquier sujeto deben ser tomados en cuenta con la misma importancia. O sea, el hambre, el frío, el dolor de este borrego, del perro, de la gallina, merecen ser tomados en cuenta con la misma importancia que el hambre, que el dolor, que el frío de un humano, ¿no? Tenemos otra propuesta de la ética deontológica de nuestro filósofo del derecho, Tom Regan, que dice: nuestro error fundamental no está en el hecho de que encerremos a los animales causándoles soledad y angustia, en que les provoquemos sufrimiento o en que ignoremos sus deseos. Claro que todo eso está mal, pero no es el error fundamental. Esas son consecuencias de nuestro fundamental error moral, que consiste en ver a los animales como seres que carecen de valor intrínseco y como recursos para nuestro beneficio. Entonces, Tom Regan, a través de su principal obra, que es La defensa por los derechos de los animales, que fue traducido por Gustavo Ortiz y su tesista doctorante, dice Tom Regan, bueno, en muchas de las cosas dice que los animales que tienen capacidades cognitivas no deben ser vistos solo como medios para que nuestra especie alcance sus fines, lo que nos recuerda como el imperativo categórico de Kant, ya que estos animales con capacidades cognitivas o sintientes tienen un valor en sí mismos y no solo un valor instrumental. Y por lo tanto tendríamos ciertas obligaciones con ellos. Y bueno, esto ya Adriana ha mencionado la prueba del espejo, esto también es anecdótico, es mi gato viendo por el espejo sin necesidad de voltearse, y estas capacidades cognitivas o esta sintiencia pues incluyen todo lo que Adriana ya nos ha explicado a detalle, ¿no? Incluyendo que ellos se dan cuenta de lo que es bueno y malo para ellos. También tienen un sentido del futuro y tienen capacidad de planear, de tener un objetivo y hacer una estrategia para alcanzarlo. La propuesta biocéntrica, que es la más incluyente, la más franciscana, diría yo, tiene que ver con, bueno, es una propuesta de Paul Taylor, que dice que los animales y plantas, por el hecho de estar vivos, de tener un genoma único, porque tienden a autopreservarse y cumplen un ciclo vital, tienen un valor en sí mismos, a lo que él llama valía inherente. Paul Taylor llama valía inherente, que está por encima de valores instrumentales, como puede ser su pureza genética, el valor económico, el valor zootécnico, o sea, cómo lo aprovecho, su valor estético o incluso el valor afectivo, que es un valor instrumental. Paul Taylor dice que la valía inherente que tienen todos los seres vivos mata a los demás valores, está por encima de los demás y no depende de la opinión de los valuadores, ¿sí? Es una valía que lo portamos. Y entonces, bueno, tendríamos por eso, cuando usamos a los animales, preguntarnos si aquí mi interés o necesidad es tan importante como para afectar los intereses de los otros animales. ¿De qué forma puedo hacer el mínimo daño al animal del cual me estoy beneficiando? ¿Puedo aplicar con estos animales la justicia retributiva o restitutiva? Si causo daño a un animal para beneficiarme yo, ¿puedo repararlo? O sea, ¿puede haber justicia restitutiva? Y bueno, Paul Taylor nos hace, bueno, hizo un esquema de las propuestas que él hace, así como los principios de Beauchamp y Childress. Él tiene estos principios de justicia distributiva y que cuando hay conflictos entre las partes, el principio de proporcionalidad, que consiste, es muy importante, por eso lo voy a enunciar, en que consiste en que los valores vitales o los intereses vitales o básicos están por encima de los intereses secundarios. Entonces, si un animal tiene un interés básico de conservar su vida y mi interés de tener un abrigo de piel, gana el interés del animal, porque el valor de su vida o el conservar su vida está por encima de mi interés secundario de tener un abrigo de piel, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo platicaré con más tiempo. Casi ya voy cerrando. Una frase de Albert Schweitzer, que es un médico, un pastor luterano y premio Nobel de la Paz en 1952, dice en su libro de Reverencia por la Vida que un humano se comporta éticamente bien cuando trata a los otros vivientes con la misma reverencia que tiene por sí mismo y cuando está dispuesto a ayudar a todo el que lo necesite. Y bueno, ha habido, como también Adriana nos mencionaba, modificaciones en los códigos civiles, en las constituciones de muchos países. Esto empezó en Suiza y en Alemania y actualmente está ya muy extendido. Y también pues en la legislación de las leyes de protección y el reconocimiento de que los animales son sintientes. Y bueno, creo que esta es la última. Termino con esta frase de Ellen White, de este filósofo, que más o menos, bueno, en inglés se oye muy lindo y más o menos en español sería que el reto ético más grande al que nos enfrentamos es cómo tratar a los que están a nuestra merced. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Betty y Adriana. Es importantísimo e impactante lo que nos presentan. Es interesantísimo entender mejor desde el punto de vista fisiológico a los animales, las capacidades que tienen, todo lo que pueden hacer. Y luego, pues sí, reflexionar. O sea, ante eso, bueno, pues es más fácil reconocer los deberes de respeto que tenemos. Entonces, pues abrimos a la discusión, a ver si hay comentarios, preguntas. Patti. Sí, muchas felicidades. Nos asombra todo esto que nos han platicado, Adriana. Gracias, Betty, gracias. Y yo creo que todavía va muchísimo más allá cuando vemos las capacidades, por ejemplo, de los perros acompañantes de personas enfermas. Yo tengo una paciente que tiene una enfermedad muy delicada cuya perra de cuidado detecta cuando ella se va a embarazar, le lame la mano, le ayuda a llegar al suelo, va al refrigerador, saca una botella de agua y se la lleva para recuperarse, entre otras cosas, hace muchas cosas más. Pero yo quisiera saber, preguntarte directamente, Betty, ¿cómo está la legislación de protección a los animales en México? ¿Qué animales están registrados en nuestra legislación como sujetos de cuidado? Bueno, esto que también maneja bien Adriana, pues donde está más adelantado es en la Ciudad de México, en donde la ley de protección a los animales sí les reconoce derechos, y bueno, donde el Código Penal también se modificó para castigar como el delito de maltrato a los animales, aunque generalmente se hizo más énfasis o se vieron favorecidos animales de compañía, ¿no? Aunque nuestra Constitución de la Ciudad de México dice que reconoce a todos los animales como sintientes, pues no hay como que, hay especismo también, hay esta como discriminación entre las especies. El maltrato y la privación de la vida sí se castiga y está tipificada como delito, pero a nivel nacional no hay una ley general de bienestar animal o una ley general de protección a los animales. Hay legislaciones locales y varían. Adriana, no sé si quiera decir algo más, y creo que Patti también quiere. Sí, esa es una parte. Pero luego, ¿hasta dónde llega la protección? O sea, ¿qué tan distinto a mí tiene que ser un animal para que ya no lo proteja? ¿O qué tan chiquito debe de ser? O sea, voy a proteger a las cucarachas, voy a proteger a las hormigas, o sea, ¿dónde se marca ese margen que medio esbozaste? Ajá. Pues la definición de animal en estas legislaciones corresponde a los vertebrados, ¿no, Adri? O sea, para los invertebrados aquí no hay protección, pulpos, langostas, no. Generalmente la definición que se da de animal son las definiciones que le quedan a los animales vertebrados, o sea, los peces sería el taxón como más, el último taxón que sería protegido. No sé, Adri, si me quieres corregir. Bueno, es que depende de la legislación, si es federal o local. La federal, por ejemplo, toda la parte de animales acuáticos, incluso en la ley de la norma 033 de matanza de los animales, no querían, por ejemplo, que se incluyeran los cetáceos, que tienen unas capacidades cognitivas impresionantes porque son animales acuáticos. Entonces, tenemos como estos prejuicios a nivel administrativo, creo que a nivel de legisladores están un poco como ya como disminuyendo estos prejuicios, sobrepasando o eliminando en cuanto a estas delimitaciones administrativas. En general, los invertebrados no están protegidos. Yo puedo hablar como por parte de la Ciudad de México, en el Comité de Biótica estamos como trabajando justamente que si hay animales en conflicto, ya no usamos los términos plaga y este tipo de cosas, incluso roedores o este tipo de animales, se busquen aves, ¿no? Las palomas, se busquen alternativas que causen el menor daño y se empieza a hacer una modificación desde un planteamiento de modificación del nicho ecológico y de modificación del comportamiento humano, que es lo que está generando casi siempre subyacente al problema, ¿no? O sea, el problema no es la rata y el perro callejero, es como el problema inmediato o el conflicto inmediato se genera ahí, pero el conflicto subyacente es mucho más complejo y es por parte de nosotros y es lo que tenemos que cambiar. Y la ley de cultura cívica en la Ciudad de México pone límites cuando hay conflictos con animales, pero el responsable es el tutor. En el caso de animales de compañía, básicamente. No sé si más o menos va
resolviéndose como la respuesta. Gracias, yo creo que ahí va y tenemos varias manos. O sea, pidió la palabra Jorge, luego Pedro, Paulín, Paulina y Rafaela también hace una pregunta. Entonces, Jorge. Es muy estupenda presentación, por supuesto. A ver, algo que se ha discutido mucho y que supongo que han ido avanzando investigaciones, es lo que les quería preguntar a ambas, sobre los rasgos, digamos, de moralidad en otras especies. Hay evidencias de los orígenes evolutivos y del comportamiento social. Y esto es lo que a mucha gente le sigue siendo una de las barreras antropocéntricas más fuertes. Es decir, bueno, los demás animales no pueden tener decisiones morales, no tienen moralidad, no tienen códigos. La gente sigue diciendo que un comportamiento animal es un comportamiento inmoral, amoral, ¿no? Se comportó como un animal, es una bestia, ¿no? Eso lo trataron, bueno, lo trataron como animal, sí, es en el sentido de que lo trataron como una entidad cosificada. Pero a ver, ¿qué tanto se ha avanzado en la investigación sobre comportamiento moral en otras especies? Y qué indicios nos pueden dar ahora justo para todas las personas que se niegan a reconocer lo que ustedes nos han planteado. Bueno, le vamos a contestar las dos. Una parte es que, pues sí hay estos, bueno, dijéramos códigos, no sabemos si para ellos es moral o no, pero sí tienen reglas los animales gregarios, que casi todos son gregarios, para poder convivir en la manada, y el que transgrede ciertas normas es echado de la manada, lo que significa la pena de muerte, porque pues no pueden vivir sin el grupo. Y por eso muestran a veces estas conductas de sometimiento o de arrepentimiento frente al líder, cuando dicen, o sea, me va a ver, esto se ve mucho en primates, en lobos, pero también en otras especies de grupo, ¿no? Entonces no sabemos, y estas ayudas, esta como comportamiento altruista, donde pueden llegar a arriesgar su vida o a dar su vida por las crías, por ejemplo, cuando vienen a cazarlos. Entonces no sabemos si, por ejemplo, las conductas de sometimiento y de miedo cuando dicen, ching, la regué, perdóname, sea porque ellos creen que realmente es moralmente malo o porque, bueno, saben que hay un código el cual transgredieron, que creo que en humanos a veces también nos ocurre. No sé a veces dónde nos da miedo decir, de veras actué mal, o nada más decimos, ay, voy a ser sancionado, ya sea legalmente o moralmente por mis colegas o por mis compañeros. Adri. Sí, digo, quienes están como trabajando esto de la moralidad en animales, justo lo que dicen es que tienen que ser gregarios y se refieren básicamente como a grupos como los elefantes, que sabemos que su capacidad cognitiva es como muy grande, pero además tienen estos rituales frente a la muerte y este tipo de cosas. Y por ejemplo, bueno, y a cánidos, ¿no? Pero cuando hablamos de cánidos estamos hablando de zorras, de lobos, de perros, de todos los cánidos, no nada más de coyotes, no nada más como de nuestros perros domésticos. Y lo que dice Betty es bien importante, o sea, no, hay como reglas que son súper claras dentro de los grupos sociales. Y lo vemos muchísimo en rumiantes, que en generalmente son gregarios, ¿no? O sea, los venados, los herbívoros, perdón, los caballos, las vacas. Y en el caso de animales de producción extensivo, lo que te recomiendan es que si tú separas al grupo de pequeños y los dejas juntos, van a ser un caos. Tienes que dejar adultos que regulen el comportamiento social. Y lo mismo pasa cuando introduces, por ejemplo, en animales de compañía, un animal joven es mucho mejor si tienes adultos que ayuden a poner las reglas. Entonces, justo como dice Betty, no sabemos si la diferencia está en Chin rompe una regla o Chin hice daño, pero a nivel anecdótico sí ves animales que, por ejemplo, digo, a mí me ha pasado, ¿no? Como veterinario, causas dolor y se voltean y te agreden y de repente es, chin, me fui, se me pasó, me estaba ayudando. Y lo ves en la expresión facial y lo ves en que inmediatamente cortan la agresión y lo ves en que presentan gestos de sumisión, ¿no? Entonces es bien complejo, pero nos molesta mucho pensar que otra excepcionalidad más nos la está tumbando la evolución, ¿no? Que es la moralidad. Muy bien, y no sé si hay un caso que más que anecdótico de esta manada de elefantes que en China hizo toda una travesía, parece como una especie de éxodo bíblico, que se fueron a decir como 500 kilómetros al sur
y ya se sabe qué es lo que buscaban o a dónde iban y por qué se regresaron. ¿Y qué pasó allí? Si hubo una discusión en la manada, porque hay muchas hipótesis un poco descabelladas que algún líder de la manada loco se dijo, vámonos, y lo siguieron. Y era como un grupo como de 20 elefantes, ¿no? Y ya causado sensación, lo estuvieron monitoreando por todo el tiempo, lo seguían con drones, y parece que ahora ya van de regreso, después de varios meses de que salieron de su hábitat, causaron destrozos por todos los pueblos que pasaron, y luego ya van de regreso, quién sabe por qué, ¿algo se sabe? Yo no conozco el caso, perdón. La verdad no lo conozco, lo voy a buscar. No sé si era una manada completa con machos y hembras. Sí. Sí, Okay, con no lo crías, conozco. sí. Sí, yo sí vi el caso, pero tampoco he leído sobre qué están interpretando los etólogos, por qué hicieron eso. De hablar de que hablas de elefantes, nada más quisiera puntualizar un ejemplo de altruismo, de amistad o no sé de qué comportamiento, que los animales generalmente no abandonan a alguno que esté en peligro, y en los elefantes es muy común ver que cuando pues, llegaba un cazador y empezaba a balear a un elefante para obtener los colmillos, por lo menos 2 se tenían que quedar al lado del que se estaba muriendo. O sea, nunca dejan a ninguno morir solo. Y entonces por eso los cazadores les redituaba, balazaban a uno y ganaban 3. ¿no? Se llevaban 6 colmillos, porque sabían que a fuerza iba a haber al menos 2 compañeros que se iban a quedar a su lado hasta la muerte, ¿no? Entonces, pues esto de pues, a quedarte con tu compañero hasta que muera a propia costa de tu vida, pues si no es un comportamiento altruista, moral, empático, no sé qué será. O los delfines, ¿no? Que sacan, cuando caen en las redes y capturan delfines, aunque sea accidentalmente, que a veces ya no sabemos si es accidental o no. Los compañeros tratan de sacarlos Sí. De las redes y no se van y se quedan ahí hasta que en los barcos pesqueros que sí los sacan, regresan a los del grupo, ¿no? Entonces, por eso esta cacería de cetáceos está criticada porque se considera que incluso es casi como es un secuestro, ¿no? Para el grupo social o el grupo familiar. Pedro. Gracias. Bueno, felicidades, es una presentación excelente, ambas ponentes. Yo me enteré de cosas que no desconocía, pero bueno, yo puedo coincidir en que se postule la protección de los animales o el carácter de los animales como sujetos morales. Se me hace muy cuesta arriba hacer un planteamiento en términos jurídicos. El hecho de que una ley establezca que los animales tienen derechos, yo creo que no implica que tengan derechos, creo que tendría que ser interpretado como bienes jurídicos tutelados, a lo mejor con una tutela muy reforzada, pero me parece muy complicado desde la especificidad jurídica hacer un planteamiento de derechos de los animales, lo cual, reitero, no implica que no deban ser protegidos en la mejor medida posible. ¿Algún comentario? Gracias. No, nada más como un poco la forma en la que la ley de protección a los animales de la Ciudad de México dice lo de derechos, porque además tiene la palabra derecho allá adentro, es los animales fulanos, se refiere a los silvestres y luego a los de compañía y así, o domésticos. Los animales tienen derecho a tener una vida así y asado, tienen derecho a tener un desarrollo así y asado, o sea, es como bien específico cuando apela a estos derechos. Y sí, como dices, la interpretación está complicada y hay incluso quienes están trabajando por un movimiento de personas no humanas, ¿no? Entonces eso también yo sé que desde el punto de vista jurídico es un reto totote, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo nomás. En Argentina, la barra de abogados ambientalistas le ha dado un estatus de sujeto de derecho no humano en ciertos casos donde se han promovido pues, acciones para proteger o para liberar a algún animal, y así lo llaman ellos, sujeto de derecho no humano. Tom Regan lo que propone es una categoría de agente moral para todos los humanos que capaces de usar la razón, estar conscientes de lo que hacen, de lo que está bien, de lo que está mal, y que tienen derechos y obligaciones. Pero dice que también hay un estatus de pasivo moral o paciente moral, que es en el que caerían, por ejemplo, los niños no preverbales, los humanos que están en estado de coma, en estado vegetativo, o que tienen daño cognitivo severo y que no tienen obligaciones, pero tienen derechos. Y que entonces en este estatus de paciente moral podrían caber sujetos no humanos, animales no humanos. Sí, Pedro. Hay un concepto de persona kelseniano
que yo creo que es lo que los animales no pueden satisfacer. Persona es un centro de imputación normativa. O sea, yo entiendo y reitero, o sea, puedo entender la lógica de promover acciones judiciales en defensa de los animales, puedo entender la lógica de sancionar el maltrato, puedo entender la lógica de establecer reglas para el debido cuidado y respeto de la dignidad de los animales. Eso no me genera problema. Lo que me genera problema es esa pretensión de equipararlos como un centro de imputación normativa, porque eso, llevado a sus últimas consecuencias, trastocaría totalmente el sistema jurídico, inclusive las formas de organización cultural. ¿Sí? Digo, me voy a ir al extremo. El considerar que tienen derechos implicaría que todos por deber legal tendríamos que ser o vegetarianos o veganos, y bueno, eso tiene sus implicaciones. Nada más. O sea, conceptualmente creo que, o sea, puedo entender toda la lógica y toda la necesidad y la puedo apoyar, pero me cuesta trabajo, quizá habría que buscar otros mecanismos de protección, más que, digo, lo que hace perdón que lo diga, los argentinos, los colombianos, bueno, pues es demagogia jurídica. Pero bueno, hasta ahí me quedo, para no meterme en líos. Gracias, Pedro. Yo nada más, para que te diviertas más, hay quien está proponiendo que haya soberanía para los animales silvestres, o sea, que tengan territorios soberanos y que el humano no interfiera. Digo, son como estas propuestas, son bien interesantes y muy complicadas. Y ciudadanía, ¿no? Son Willy Kimlicka, son quienes sacaron este libro donde proponen estas cosas. Se llama Zoopolis, por si quieren divertirse. Gracias. Bueno, Polín, luego Paulina, me preocupa que se nos está acabando el tiempo y yo creo que todavía da para más discusión. Bueno, vemos si queremos continuarlo otro día. Polín. Muchas gracias, pues felicidades a nuestras ponentes en primer lugar. Yo realmente lo que iba a decir iba mucho en el sentido de lo que acaba de decir Jorge sobre moralidad, porque me llamó muchísimo la atención. Incluso me pregunté si había entendido bien. Hace unas semanas justo me encontré una disertación que escribí en filosofía en la prepa y era sobre la diferencia entre seres humanos y animales. Y pues lo que nos enseñaron es que precisamente era la razón fuente de moralidad lo que hacía la diferencia entre ambos. Y ahí vemos una convergencia entre, por un lado, pues el cristianismo, que también como colocó esta idea, y el pensamiento ilustrado, y definitivamente creo que eso fue muy dañado para pues esta idea de que el ser humano nació y tiene un lugar privilegiado para dominar la naturaleza y usar a los animales. Entonces, pues esto que mencionaron me pareció muy importante pues para cambiar esta narrativa justamente. Así que muchísimas gracias. Qué bueno, gracias a ti. Gracias. ¿Puedo Ya, continuar? sí, Paulina, Sí. por favor. A ver, muy rápido porque sí se nos acaba el tiempo. Voy a empezar por lo último que quería decir, que es respecto a Pedro. Claro que es complicado, hay que hacerlo no porque sea fácil o porque no sea complicado, sino porque urge, porque nuestra forma de tratar a los animales no solamente ha sido injusta, sino ha puesto al planeta en un desequilibrio que nos está amenazando a todos. Entonces, no, la propuesta no es porque no sea complicado o porque sea sencillo. Es muy complicado, como tú lo dices, Pedro, pero urge hacerlo. También era muy complicado otorgar la libertad a los negros y ocasionó guerras y ocasionó un desbalance económico bestial, pero se hizo no porque fuera fácil, sino porque era absolutamente imprescindible lograrlo. En cuanto a la soberanía de los terrenos, me parece que es algo que no debemos de dejar de tomar en cuenta, porque nos hemos adueñado del mundo. O sea, realmente una sola especie se adueñó de la totalidad del mundo. Y eso ha ocasionado un desequilibrio ecológico brutal. Entonces, creo que más allá de... en fin, creo que hay que darle peso a esa petición. En cuanto a lo que Jorge preguntaba, Jorge, pues tú mismo me mandaste a leer de Val hace 10 años. Y bueno, luego tuve la oportunidad de estar cerca de él, pero aquí en México, Ricardo Noguera, su tesis fundamental es esa. Él lo hace desde la biología, ¿no? Su tesis fundamental es que los aspectos
primigenios que fundamentan la moral se encuentran ya en muchas especies, comprobado de manera científicamente. Y nada más una observación para Betty, que me gustó muchísimo su presentación. Betty, yo añadiría al final de los círculos que tú muy claramente nos pones, después de el biocentrismo, haría falta el ecocentrismo, porque si no respetamos también a las entidades que no tienen vida, pero que sostienen la vida, pues vamos a acabar con el planeta. Esto es el aire, el agua, las montañas, etcétera, La tierra, ¿no? esa dialéctica holística. Sí, gracias, Pau. Toda la... Ajá. Pero antes que nada, bueno, pues les agradezco a las dos la presentación. Creo que es bien importante esto que nos señalan, como, y con esto termino, la evidencia científica y la evidencia anecdótica, que se ha vuelto algo tan importante gracias a la tecnología moderna, gracias a los videos que no ponen en duda lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos ahora esta evidencia científica de la que ustedes nos hablaron sobre las emociones y los estados afectivos de los animales, pero yo a veces me pregunto, caray, qué insensibles somos, porque basta con verlos, porque basta o sea, ¿por qué requerimos evidencia científica cuando estamos escuchando el grito de dolor del toro, por ejemplo, ¿no? Eso era nada más una reflexión y ya nada más termino con la primera petición que iba a hacer, que es, yo quiero ver si me pueden permitir la grabación, porque me gustó mucho lo que dijo Adriana, pero fue tan rápido que yo le iba a sacar una foto a alguna slide y ¡pum! Ya estaba en otra, ¿no? Entonces yo quisiera volver a ver la grabación con cuidado, porque me interesó mucho la presentación de ambas y se los agradezco mucho. Gracias, iba a estar Se están subiendo todos los seminarios a la página de YouTube del colegio, así que sí. A la página de YouTube. Del colegio, ajá. Okay. Tenemos. O sea, yo entro a YouTube y busco... Sí, espérate un poquito porque va a tardar unos días, pero ahí están los seminarios pasados y este también se va a subir. Ay, qué maravilla. Ok, sí. Ok. Gracias, Asun. Muchas gracias. Pedro, yo creo que terminamos y vemos si queremos seguir otro. Un breve comentario. Yo traté de ser políticamente correcto. No creo que exista una dificultad. Creo que existe una imposibilidad jurídico-normativa para que sean tratados como personas. Desde toda la teoría del derecho no es posible. Es imposible que sean tratados como personas. Lo cual, reitero, no significa que no tengan una protección lo más amplia posible. O que haya que cambiar esa teoría. Bueno, entonces habrá que inventar lleno de derecho. Puede ser moral, puede ser algo, una opinión social, pero ya no es jurídico, que es el planteamiento. Bueno, habría que cambiar precisamente esas bases. Sí, ¿no? Entonces nos salimos de no las escribió Dios, las escribimos los seres humanos y las podemos cambiar. Pero sí, pero tiene una lógica que no es necesariamente voluntaria. Pero bueno, otro día, si quieren, hablamos de porque hay una imposibilidad jurídico-normativa de que sean considerados como personas. O sea, no es un capricho mío. Pues es un tema que podemos considerar, porque me parece que queda pendiente. Sí. Creo que... Los diferentes caminos, ¿no, Asunción? Uno es considerarlos como personas, otro es considerarlos con derecho a, como dice Singer, consideraciones morales. Hay muchos caminos, ¿no? A lo mejor alguien podría plantearnos esas posibilidades, ¿no? Creo que Jorge los maneja, no estoy segura. Nada más les digo una cosa, algo que plantea Kirchner en su libro Zópolis, que sí existe una figura dentro del derecho humano de tratar a personas que ya no tienen agencia personal. Sí. Justamente son sujetos dependientes. Entonces, él cree que esa es una posibilidad, tratarlos como subjetividades con un grado de agencia que por supuesto está limitada y está dependiente de los seres humanos. Entonces, el problema es la dependencia, ¿no? Y la concesión de soberanía podría ser más fácilmente legislable en cuanto que cuando se han legislado, por ejemplo, los áreas naturales protegidas, tiene ese sentido, ¿no? O sea, todos esos territorios no deben ser modificados por seres humanos. Entonces, esa es una posibilidad. Bueno, pues podemos poner a consideración, si seguimos con ese tema ya más específica, invitamos a Adriana y, bueno, pero lo consideramos, no sé, ¿qué opinan? Betty quiere decir algo. Perdón, es que Rafaela quería participar también, ¿no? Rafaela.
Bueno, realmente lo puse en el chat, el comentario es un poco este tema de la emergencia de la conciencia como un requisito para la consideración del otro como persona, de un ser como persona, y en particular con la reflexión de la filogenética con la que hicieron con la ontogénesis que hicieron al principio, porque muchas veces hemos adoptado el principio de la emergencia de la conciencia en la discusión del aborto, para permitir el aborto en las primeras etapas de la gestación. Yo creo que no es el único argumento, pero es un argumento que desde el punto de vista neuroevolutivo se ha utilizado para decir, pues antes de esa etapa no es persona y por ende la interrupción del embarazo puede ser permitida, etc. Nada más una reflexión, creo que hay muchos otros argumentos que debemos de utilizar para justificar el aborto, es decir, la primacía de otros derechos, pero nada más era una reflexión. Pero súper interesante, felicidades. Gracias. Gracias. Y sí quería agregar nada más algo, es que no estamos diciendo que tuvieran el estatus de persona, porque una cosa es reconocerles personalidad jurídica o estatus de persona y otra cosa es reconocerlos como sujetos de derechos, como también dice Tom Regan, ¿no? Como pacientes morales o pasivos morales, pero eso no es igual a persona. Ajá, no sé. Pero entonces a lo mejor habría que cambiar eso, que no solo las personas tienen derechos. Yo creo que queda abierta la discusión realmente, porque además creo que da para más. Entonces, bueno, vamos a ver si en la siguiente o no lo vamos a afinar. Les agradecemos muchísimo, Betty y Adriana, por de verdad, tan riquísima exposición, todo lo que aprendimos, todo lo que se sabe ya que nos compartieron para pensar en este tema, con esos elementos, ¿no? De lo que se sabe de los animales. Dice Paulina, podemos darnos cuenta, pero aparte de lo que podríamos darnos cuenta, tener ya esta certeza de, bueno, de todo lo que nos parecemos y de no tendríamos por qué hacer las diferencias que hacemos. Pero sí quedan muchas preguntas, entonces, si no la siguiente, sí habrá que darle continuidad. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Vamos a mandar una minuta también de lo primero discutido lo más claro posible para que también todo el mundo tenga conocimiento de esto y podamos avanzar. Entonces nos vemos el próximo mes. Que estén muy gracias bien. Por el espacio para los Muchas animales. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuídense mucho. Gracias, excelente. Gracias, Adriana. Gracias, Bye, adiós gracias. a todos. Bonita Muchas semana. gracias. Bye.